Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Max Autos. Nos alegra tenerlos aquí otra vez para resolver esos problemas mecánicos que nos mantienen despiertos por la noche. Hoy vamos a abordar un dilema clásico que muchos de ustedes han enfrentado. Has cambiado el paquete de bobinas de encendido y las bujías, invirtiendo tiempo, esfuerzo y probablemente algo de dinero. Pero ese fallo de encendido persistente, esa molesta vibración, esos tirones al acelerar o ese ralentí irregular que parece burlarse de tus esfuerzos, simplemente no desaparece. Si te sientes frustrado, no estás solo. Este es uno de los problemas más comunes que los mecánicos aficionados y profesionales enfrentan al diagnosticar motores modernos. Pero no te preocupes, porque hoy vamos a sumergirnos profundamente en este misterio automotriz con una guía completa y detallada que te llevará de la mano a través de 7 posibles culpables detrás de ese fallo de encendido que se resiste a desaparecer. Vamos a explorar desde los cables de encendido o cables de bujías, los inyectores de combustible, problemas en el suministro de combustible, el sistema de admisión de aire, hasta cuestiones más complejas relacionadas con la sincronización del motor y la compresión de los cilindros. Este no será un análisis superficial, vamos a desmenuzar cada aspecto con un nivel de detalle que te convertirá en un experto en tu propio garaje, listo para enfrentar cualquier desafío mecánico que se te presente. Antes de comenzar esta aventura técnica, queremos recordarte algo importante. Si aún no lo has hecho, presiona ese botón de suscripción y activa las notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de nuestros videos cargados de consejos prácticos, soluciones paso a paso y trucos que solo los mecánicos con años de experiencia conocen. Nuestro objetivo es simple pero ambicioso. Queremos que tu motor vuelva a funcionar como una máquina perfectamente afinada, rugiendo con la suavidad de un reloj suizo y la potencia que merece. Así que, sin más preámbulos, manos a la obra. Vamos a empezar con el primer sospechoso en nuestra lista de problemas a revisar, los cables de encendido, también conocidos como cables de bujías. Esos componentes modestos pero esenciales que a menudo pasan desapercibidos hasta que fallan. 1. Cables de encendido o cables de bujías. Los cables de encendido son los héroes silenciosos del sistema de ignición de tu motor. Su misión es crítica, transportar la chispa eléctrica de alta tensión, que puede superar los 20.000 voltios en algunos casos, desde la bobina de encendido, o el distribuidor en motores más antiguos, directamente a las bujías, donde esa energía se convierte en la chispa que enciende la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión. Sin unos cables en buen estado, esa chispa no llega, o llega debilitada, y el resultado es un fallo de encendido que puedes sentir como una sacudida en el volante, una pérdida de potencia al pisar el acelerador o un ralentí tan inestable que parece que el motor está tosiendo. Estos cables están hechos de un núcleo conductor, generalmente de carbono, cobre o aleaciones modernas, recubierto por un aislamiento de goma o silicona resistente al calor y la electricidad. Sin embargo, no son eternos. Con el tiempo, el uso constante los somete a condiciones extremas, temperaturas bajo el capó que pueden superar los 120 grados centígrados en un día caluroso, vibraciones continuas del motor que desgastan el aislamiento, exposición a la humedad que provoca corrosión en los conectores y hasta pequeñas fugas de aceite o refrigerante que deterioran los materiales. Este desgaste puede manifestarse de varias formas, los cables pueden volverse frágiles y agrietarse, el aislamiento puede quemarse o derretirse por arcos eléctricos, los conectores metálicos pueden corroerse, o el núcleo conductor puede romperse por fatiga, interrumpiendo el flujo eléctrico. ¿Cómo revisamos si los cables son el problema? La buena noticia es que no necesitas un taller lleno de herramientas caras ni un título en ingeniería automotriz. Una simple inspección visual puede decirte mucho. Agarra una linterna potente, una LED de 1000 lúmenes funciona de maravilla, y abre el capó de tu vehículo con el motor apagado y frío por seguridad. Examina cada cable de encendido uno por uno, desde donde se conectan al paquete de bobinas hasta donde encajan en las bujías. ¿Qué debes buscar? Primero, revisa el aislamiento, busca grietas visibles en la goma o silicona, áreas descoloridas, como marrón o negro quemado, que indican sobrecalentamiento o arcos eléctricos, o zonas donde el aislamiento se haya desgastado hasta exponer el núcleo interno. Luego, inspecciona los conectores en ambos extremos, los terminales metálicos que encajan en las bujías y la bobina deben estar brillantes y libres de óxido o polvo verdoso, óxido de cobre.
Toca los cables con cuidado, usa guantes si prefieres, para sentir si están rígidos o quebradizos, una señal de envejecimiento. Si tienes un multímetro, una herramienta básica que cuesta 10 a 20 dólares, puedes medir la resistencia de cada cable, desconéctalos y ajusta el multímetro a ohmio. La resistencia típica varía entre 5.000 y 15.000 ohmios por metro, dependiendo del fabricante, pero un valor infinito, OL, indica un cable roto. Si encuentras alguno de estos problemas, grietas, corrosión, roturas o resistencia anormal, es hora de reemplazarlos. Un juego nuevo de cables de encendido cuesta entre 20 y 60 dólares para la mayoría de los vehículos, por ejemplo, un set para un Honda Civic o un Ford F-150, y cambiarlos es tan simple como desconectar los viejos y conectar los nuevos, asegurándote de seguir el orden correcto del motor. Consulta el manual del vehículo. Este paso podría ser la solución mágica que elimina ese fallo de encendido y te ahorra dolores de cabeza mayores, así que no lo pases por alto. Con cables frescos, la chispa llegará fuerte y clara a las bujías, y tu motor podría volver a la vida como si nada hubiera pasado. 2. Inyectores de combustible. Pasemos al siguiente sospechoso en nuestra lista, los inyectores de combustible, pequeños gigantes que son la columna vertebral del sistema de alimentación en los motores modernos con inyección electrónica. Desde que los carburadores comenzaron a desaparecer en los años 80 y 90, reemplazados por la inyección de combustible por su precisión y eficiencia, los inyectores se han convertido en piezas clave para el rendimiento del motor. Estos dispositivos son válvulas electromecánicas controladas por la unidad de control del motor, ECU, diseñadas para rociar una cantidad exacta de combustible, medida en mililitros o incluso microlitros por ciclo, directamente en la cámara de combustión, inyección directa, o en el colector de admisión, inyección indirecta, dependiendo del diseño del motor. La precisión de los inyectores es vital porque determinan la relación aire-combustible, idealmente 14.7:1 en peso para gasolina en condiciones normales, conocida como mezcla estequiométrica, aunque esta proporción puede ajustarse ligeramente según las demandas de potencia o eficiencia. Cuando un inyector funciona correctamente, atomiza el combustible en una niebla fina que se mezcla perfectamente con el aire entrante, asegurando una combustión limpia y potente. Pero cuando fallan, el caos se desata. Un inyector obstruido puede reducir el flujo de combustible, creando una mezcla pobre que no se enciende bien. Uno que gotea puede inundar el cilindro con exceso de gasolina, ahogando la chispa, y uno completamente averiado puede dejar un cilindro sin combustible, causando un fallo de encendido evidente. Los inyectores fallan por varias razones. El combustible de mala calidad, como gasolina con sedimentos, agua o altos niveles de etanol, puede acumular depósitos en las boquillas diminutas, de apenas 0.1 a 0.2 milímetros de diámetro, obstruyéndolas con el tiempo. El calor extremo del motor, hasta 150 grados centígrados cerca de los inyectores, puede degradar los sellos internos de goma, causando fugas. Y problemas eléctricos, como un solenoide defectuoso o un conector suelto, pueden impedir que se abran o cierren según las órdenes de la ECU. Los síntomas de un inyector problemático incluyen fallos de encendido, sacudidas o pérdida de potencia, aumento en el consumo de combustible, humo negro en el escape, mezcla rica, o un olor fuerte a gasolina cruda. Para verificar si los inyectores son el problema, hay un método simple que no requiere desmontar medio motor. Necesitarás un estetoscopio mecánico, una herramienta económica que puedes comprar por 5 a 15 dólares en cualquier ferretería, o, si no tienes uno, un destornillador largo de punta fina servirá como sustituto casero. Con el motor encendido en ralentí, coloca la punta del destornillador o el estetoscopio directamente sobre cada inyector, uno por uno, y pega tu oído al mango, o usa los auriculares del estetoscopio. Escucha con atención, deberías oír un clic rítmico y constante, como el tic-tac de un metrónomo, que ocurre cada vez que el solenoide del inyector se activa, abriendo y cerrando la válvula. Este sonido se repite decenas o cientos de veces por segundo, dependiendo de las RPM del motor. Por ejemplo, a 1000 RPM, un motor de 4 cilindros dispara cada inyector unas 8 veces por segundo. Si todos los inyectores suenan igual, un clic nítido y uniforme, están funcionando bien. Pero si uno suena débil, irregular, o no emite sonido alguno, tienes un problema.
Un clic débil podría indicar una obstrucción parcial, silencio total sugiere un fallo eléctrico o mecánico completo. Para confirmar, puedes usar un escáner OBD2, $20 a $100, y buscar códigos como P0301, P0304, fallo de encendido en cilindros específicos, o P0201, P0204, fallo en el circuito del inyector. Si un inyector está obstruido, prueba limpiarlo con un kit de limpieza de inyectores, $20 a $30, que conectas al riel de combustible y usa un solvente especial para disolver depósitos. Si está muerto, reemplazarlo cuesta entre $50 y $150 por unidad, más mano de obra si no lo haces tú mismo. Ignorar un inyector defectuoso no solo perpetúa el fallo de encendido, sino que puede dañar otros componentes. Por ejemplo, combustible no quemado puede acumularse en el convertidor catalítico, sobrecalentándolo y provocando un fallo costoso, $500 a $2,000 para reemplazar. O las bujías pueden ensuciarse con carbonilla, reduciendo aún más la eficiencia. Este paso es un punto de control crítico en nuestro diagnóstico, así que dedica tiempo a escuchar cada inyector con paciencia y precisión. 3. Problemas de suministro de combustible. Ahora, adentrémonos en el sistema de suministro de combustible, un área que a menudo se pasa por alto pero que puede ser la raíz oculta de ese fallo de encendido que te tiene rascándote la cabeza. El suministro de combustible es como el sistema circulatorio de tu motor. Si la sangre, el combustible, no fluye correctamente, el corazón, los cilindros, no late como debería. Este sistema depende de tres componentes principales que trabajan en armonía: la bomba de combustible, el filtro de combustible y el regulador de presión de combustible. Si alguno de estos falla, el motor puede quedarse sin el combustible necesario para una combustión adecuada, resultando en fallos de encendido que sientes como tirones, pérdida de potencia o un ralentí que parece un mal tamborileo. Comencemos con la bomba de combustible, un dispositivo eléctrico generalmente sumergido en el tanque de gasolina en vehículos modernos desde los años 90. Su trabajo es bombear combustible a una presión constante, típicamente entre 3 y 5 bares, 43 a 72 psi. Para motores de gasolina con inyección indirecta o hasta 200 bares en inyección directa hacia el riel de combustible que alimenta los inyectores. Estas bombas están diseñadas para durar entre 100.000 y 200.000 kilómetros, pero pueden debilitarse antes por varias razones: combustible sucio que obstruye su filtro interno, sobrecalentamiento por correr el tanque casi vacío con frecuencia, el combustible enfría la bomba, o desgaste natural de los componentes eléctricos como el motor o los cepillos de carbón. Una bomba débil no entrega suficiente presión, dejando a los inyectores sin combustible suficiente para una combustión completa. El filtro de combustible es el siguiente en la cadena. Ubicado entre la bomba y el motor, a menudo bajo el chasis o cerca del tanque, este componente atrapa partículas, sedimentos y agua del combustible para proteger los inyectores y el motor. Los fabricantes recomiendan cambiarlo cada 30.000 a 50.000 kilómetros, pero si se obstruye antes, por gasolina de mala calidad o un tanque oxidado, restringe el flujo de combustible como una arteria tapada, causando síntomas similares a una bomba débil: fallos de encendido, vacilación al acelerar o dificultad para mantener el ralentí. Finalmente, el regulador de presión de combustible, una válvula mecánica o electrónica en el riel de combustible, mantiene la presión constante devolviendo el exceso al tanque. Si se atasca abierto, la presión cae; si se atasca cerrado, sube demasiado, alterando la mezcla y provocando fallos. Para diagnosticar el suministro de combustible, necesitas un manómetro de presión de combustible, una herramienta esencial que cuesta entre $20 y $50, o puedes alquilarla gratis en algunas tiendas de autopartes como AutoZone con un depósito reembolsable. Localiza el puerto de prueba en el riel de combustible, un pequeño tapón tipo Schrader, como los de las llantas, y conecta el manómetro con el motor apagado. Enciende la llave al posición ON, sin arrancar para activar la bomba; escucharás un zumbido breve desde el tanque, o arranca el motor para medir en ralentí. Compara la lectura con las especificaciones del fabricante. Por ejemplo, un Toyota Corolla 2010 requiere 3.0 a 3.4 bares, 44 a 50 psi, mientras que un Chevy Silverado podría necesitar 4.0 bares, 58 psi.
Estas especificaciones están en el manual del propietario o en foros en línea específicos del modelo. Si la presión está baja, digamos, 2.0 bares en lugar de 3.5, prueba primero reemplazar el filtro de combustible, 10 a $20, 15 minutos con una llave básica. Si persiste, verifica la bomba, desconecta el filtro y mide la presión directamente desde la salida del tanque. Una lectura baja confirma una bomba débil, reemplazo, 100 a $300 más mano de obra. Si la presión es errática o demasiado alta, el regulador podría estar fallando, 50 a $100. Un suministro de combustible deficiente puede imitar otros problemas, como inyectores malos, así que este chequeo es un paso crucial para reducir las posibilidades y atacar el problema de raíz. 4. Sistema de admisión de aire. Sigamos con el sistema de admisión de aire, un componente que a menudo se subestima pero que tiene un impacto directo en la salud de tu motor y puede ser el culpable de esos fallos de encendido persistentes. El motor de combustión interna es como un organismo vivo, necesita respirar aire limpio y en la cantidad justa para mezclarlo con el combustible y generar potencia. Esta mezcla debe ser precisa, 14.7 partes de aire por 1 de gasolina en peso para una combustión ideal, y cualquier desequilibrio causado por el sistema de admisión puede provocar que la combustión falle, resultando en sacudidas, pérdida de potencia o un escape que suena como palomitas reventando. Dos problemas comunes en la admisión son las fugas de vacío y un sensor de flujo de masa de aire, MAF, defectuoso. Una fuga de vacío ocurre cuando aire no medido entra al motor a través de grietas o sellos rotos en el colector de admisión, las mangueras de vacío, la válvula PCV, ventilación positiva del cárter, la válvula EGR, recirculación de gases de escape, o incluso el cuerpo de aceleración. Este aire extra diluye la mezcla, haciéndola demasiado pobre, más aire del necesario, lo que dificulta la ignición y causa fallos. El sensor MAF, ubicado entre el filtro de aire y el colector, mide la cantidad de aire entrante y envía esos datos a la ECU para ajustar la inyección de combustible. Si está sucio o averiado, reporta datos incorrectos, llevando a una mezcla rica, demasiado combustible, o pobre, con resultados similares. Para detectar una fuga de vacío, el método profesional usa una máquina de humo, una herramienta que inyecta humo a presión en el sistema de admisión, costo, $100 a $200, o alquílala en talleres. Conecta la máquina al sistema, generalmente a través de una manguera de vacío o el tubo de admisión, enciéndela y observa dónde escapa el humo, una manguera agrietada, una junta rota o un sello suelto quedarán expuestos al instante. Si no tienes acceso a una máquina, hay un truco casero, con el motor en ralentí, usa una lata de limpiador de carburador, $5 a $10. O una botella con agua jabonosa y rocía cuidadosamente alrededor del colector, las mangueras y las conexiones. Escucha el motor, si las RPM suben o bajan al rociar un área específica, por ejemplo, de 800 a 1000 RPM, has encontrado la fuga, ya que el líquido selló temporalmente el agujero o alteró la mezcla. Reparar una fuga puede ser tan simple como reemplazar una manguera de vacío, $5 a $15, corta la vieja y conecta la nueva con abrazaderas, o una junta del colector, $20 a $50. Requiere desmontar el colector, unas 2 a 3 horas de trabajo. Si el problema persiste, revisa el sensor MAF con un escáner OBD2, $20 a $100. Conecta el escáner al puerto de diagnóstico, bajo el tablero, cerca del volante, enciende el motor y busca códigos como P0101, rango /diagonal funcionamiento del MAF, o P0171 /diagonal P0174, mezcla pobre. También revisa los datos en vivo, el flujo de aire debería aumentar con las RPM, ejemplo, 4G /diagonal S en ralentí, 20G /diagonal S a 3000 RPM. Si los valores son erráticos o planos, limpia el sensor con un spray específico para MAF, $10, rocía los filamentos con cuidado, o reemplázalo, $50 a $200. Un sistema de admisión defectuoso puede engañarte haciéndote pensar que el problema está en otro lado, así que este diagnóstico es clave. 5. Problemas de sincronización. Avancemos a los problemas de sincronización, un área técnica que puede parecer intimidante pero que es crucial para entender y solucionar fallos de encendido.
El motor de combustión interna funciona como una orquesta, cada componente, pistones, válvulas, chispa, debe tocar su parte en el momento exacto, o la melodía se convierte en ruido. La sincronización asegura que las válvulas se abran para la admisión y el escape, que los pistones compriman la mezcla y que la chispa ocurra en el punto muerto superior, PMS, todo en una danza precisa medida en milisegundos. Si esta sincronización se desajusta, los cilindros no disparan cuando deberían, resultando en fallos de encendido que sientes como vibraciones, pérdida de potencia o un motor que se apaga inesperadamente. La sincronización depende de la correa o cadena de distribución, un componente que conecta el cigüeñal, que mueve los pistones, con el árbol de levas, que acciona las válvulas. En un motor de 4 tiempos, esta relación es 2-1, el cigüeñal gira 2 veces por cada vuelta del árbol de levas, completando los 4 tiempos, admisión, compresión, combustión, escape. Las correas de goma, comunes en autos japoneses como Toyota o Honda, deben cambiarse cada 60.000 a 100.000 kilómetros. Las cadenas de acero, usadas en marcas como BMW o Ford, pueden durar más pero también se desgastan. Si se estiran, se rompen o saltan un diente, las válvulas y los pistones pierden su ritmo, causando fallos o, en motores de interferencia, donde válvulas y pistones comparten espacio, daños graves como válvulas dobladas. Los sensores de posición del cigüeñal y del árbol de levas son igualmente vitales. Estos sensores magnéticos o de efecto Hall detectan la posición de ambos componentes y envían señales a la ECU para sincronizar la chispa y la inyección. Si fallan, por suciedad